Estamos nuevamente en nuestro software Minitab, en el software estadístico Minitab, que lo vamos a emplear en este caso para seguir procesando algunos datos. Esta es la hoja de trabajo que teníamos anteriormente, donde tenemos una lista de personas de diferentes nacionalidades con sus opiniones, el número de hijos, la edad y otros datos que hemos calculado. Queremos en este caso introducir algunas cosas nuevas. Con frecuencia, cuando tenemos un dato, por ejemplo, como este índice de masa corporal, este valor, si es mayor que cierto número, nos indica que la persona está obesa. Pero si es menor que cierto número, nos indica que tiene entonces, o que está demasiado delgada. Entonces, bueno, nosotros podemos pedirle a Minitab que nos entregue o que nos clasifique, nos codifique estos datos de cierta manera. Entonces nos encontramos aquí en el menú Datos con una opción que se llama Codificar. Codificar entonces nos permite cambiar o crear nuevas variables a partir de un valor actual. Entonces podemos codificar una variable numérica en números o números en textos, textos en números, en fechas. Entonces podemos en este caso utilizar la que dice numérico a texto, porque vamos a tomar el índice de masa corporal para que nos lo convierta en una variable de texto que sea en este caso obesidad, delgadez o normal. Entonces vamos a dar clic aquí y entonces observemos que nos dice codificar los datos en las columnas. Vamos a seleccionar la columna IMC y vamos a guardarlo. En este caso, bueno, no hemos colocado aquí en nuestra hoja el nombre de esta variable. Entonces vamos simplemente a decir C10, después le podemos poner el nombre a la variable. Vamos a guardarlo en la columna C10. Y entonces aquí tenemos que indicar cuáles son los valores originales y cuáles son los valores nuevos. Entonces, bueno, aquí nosotros podemos indicar pues un rango de valores. Por ejemplo, nosotros podemos decir que si se encuentra entre 0 y ponemos 2 puntos a 18, vamos a decir que en este caso esta persona está demasiado delgada. Entonces vamos a ponerle aquí delgada. Pero si se encuentra a partir de 18 hasta 25, entonces esta persona tiene un peso normal. Ahora, si tiene 25 o más, y en nuestro caso, pues nuestros datos nunca se vuelven demasiado altos, por ejemplo, si indicamos de 25 a 40, entonces vamos a decir que en este caso lo que tenemos es que esta persona es obesa. Y entonces vamos a dar clic en aceptar. Y aquí Minitab nos ha creado esta variable en la columna 10, vamos a llamarla aquí condición, que nos está diciendo pues que si alguien tiene más de 25 cae en esta condición de obesa, pero que si está en menos de 25 y más de 18 es normal. Para aquellos que obtuvieron menos de 18, que están aquí en 17 o en 16, entonces aparecen como delgados. Y así vemos cómo Minitab nos permite entonces codificar datos. Ahora bien, hay algunas funciones sencillas que podemos hacer en este menú de datos. Nosotros podemos pedirle a Minitab simplemente pues que nos ordene los datos de acuerdo con algún criterio. Por ejemplo, podemos pedirle, para efectos de poder ver la variable de algún modo un poco más sencillo, que nos ordene entonces alguna columna de datos. Entonces, por ejemplo, que nos ordene la fecha de nacimiento. Y podemos pedirle que los datos los almacene en una nueva hoja de trabajo o que lo mantenga en la misma hoja, en las columnas originales o en nuevas columnas de la hoja de trabajo actual. Por ejemplo, vamos a hacerlo en una nueva columna de la hoja de trabajo actual. Vamos a hacerlo en la columna 11. Ahora bien, debemos indicar el criterio. Entonces, el criterio mediante el cual se ordenan los datos. Por ejemplo, en este caso, pues digamos edad. Y le damos clic en aceptar. Y entonces vemos que ahora los
las fechas de nacimiento aparecen ordenadas en una nueva columna según pues la edad de cada uno de los miembros de la muestra. En este caso aparecen desde los más jóvenes hasta los menos jóvenes. Y es entonces un modo pues mediante el cual podemos pedirle a Minitab que ordene algunos datos. Igual pues nosotros podemos seleccionar una columna de datos y presionar la tecla suprimir y eliminar esa columna de datos, o bien dar clic derecho y utilizar el menú de contexto y pedir que borre celdas o que elimine las celdas. Muy bien, entonces siempre aquí en el menú de datos podemos nosotros, por ejemplo, jerarquizar. Cuando nosotros jerarquizamos, lo que hacemos es clasificar entonces los datos, de acuerdo, crear una especie, llamémoslo así, de ranking. Entonces vamos a clasificar, por ejemplo, los datos que están en la variable edad y lo vamos a almacenar en la columna 11. ¿Qué es lo que hace en este caso Minitab? Bueno, nos está diciendo aquí que esta primera persona, por ejemplo, está en la posición 20. Aparece aquí el 20.5, eso quiere decir que aparece, llamémoslo así, empatado con alguien más. En este caso, con esta persona que es la segunda observación, observemos que nacieron prácticamente en la misma fecha. Este que aparece aquí, el caso número 5, aparece entonces en el puesto número 8, o sea, es el octavo más viejo, ¿no? Entonces aquí tenemos pues jerarquizada la variable. Hay algunos análisis estadísticos que trabajan entonces con variables jerarquizadas. Muy bien, vamos a aprovechar también para crear una nueva hoja de trabajo. Y en esta hoja de trabajo resulta que a veces tenemos datos, por ejemplo, que pertenecen a una misma variable, y estoy escribiendo aquí 4 datos que pertenecen a una misma variable, pero que ya habíamos dicho que Minitab solamente trabaja por columnas. Así es que estos 4 datos necesitamos tenerlos en una misma columna. Pues cuando son pocos datos es fácil digitarlos, pero si son muchísimos los datos, entonces necesitamos nosotros convertir estos datos en una misma columna. Entonces podemos nosotros crear lo que se llama aquí apilar. Apilar columnas significa entonces que nosotros podemos seleccionar los valores de diferentes columnas y entonces convertirlos en una misma columna. En este caso vamos a hacerlo en una columna de nuestra hoja de trabajo actual. Vamos a hacerlo entonces en la columna 5. Y entonces vemos aquí cómo tenemos estos datos ya ahora convertidos en una misma hoja de trabajo. ¿Qué nos permite esto? Vamos a ver. Resulta que existe la operación contraria que se llama desapilar. Desapilar es que toma los datos de la columna y los convierte en columnas separadas. Entonces vamos a volver aquí a la hoja de trabajo en que teníamos los datos de las diferentes nacionalidades. Entonces vamos a ir a este mismo menú de datos y vamos a ir a desapilar. Entonces vamos a tomar los datos, por ejemplo, acerca de la opinión del gobierno y vamos a desapilarlos por nacionalidad. Entonces aquí lo que queremos ver es entonces ahora tener separados por país las opiniones acerca del gobierno. Vamos a hacerlo en una nueva hoja de trabajo que la vamos a llamar entonces opiniones. Y le damos a aceptar. Entonces aquí ¿qué es lo que estamos observando? Bueno, cómo cambian las opiniones del gobierno para Costa Rica, para Honduras, para México, para Perú. En esto consiste la operación de desapilar. Si quisiéramos volver a reunir todos estos datos en una sola columna, entonces lo que hacemos es apilar. Apilamos las columnas, en este caso las columnas de la 1 a la 4, las vamos a apilar en la columna 5 y damos clic en aceptar. Y entonces ahora vemos que todos estos datos aparecen ahora aquí. Así se fueron apilando todos y cada uno de los datos en una sola columna. Apilar es útil o desapilar según la necesidad. Por ejemplo, si tenemos estos datos ya desapilados, podemos analizarlos de manera separada porque están en variables distintas. Entonces podemos crear cuadros y gráficos distintos para estos datos.